Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Los niños van a salir con su maestra. Creo que el último domingo del año tuvimos a un niño, mire, ya se multiplicaron. Son como esos que dicen que les echan agua y se multiplican. No, no se crea. No se crea. ¿Cómo están, hermanos? ¿Tienen frío, calor? ¿Apagamos la calefacción ya? Ok, sí, hermano. Muy bien. Miren, hermanos, fuimos avisados o se anunció, como siempre lo hago, el oficio de la cena del Señor, de la comunión, de la Santa Cena, no sé cómo le llame usted, para este día, para este primer domingo del año. Por ahí habíamos dejado el estudio, un estudio o una enseñanza a medias, porque como acabo de orar, creo, o soy de los que creo que la palabra de Dios es inagotable, hermano, sus enseñanzas. Así que hoy tendremos una segunda parte y posiblemente dentro de 2 meses tendremos una tercera y así, porque hay mucho que aprender, hermanos, acerca del tema. Y bueno, yo titulé a este mensaje desde la última vez la correcta observancia de la cena del Señor. Segunda parte, la correcta observancia de la cena del Señor. Y como el título lo sugiere, obviamente, es con el fin, hermanos, de que aprendamos y practiquemos este mandamiento que el Señor nos dejó, de la mejor forma, de la mejor manera. Incluso a los que no vinieron la última vez, allá en el mes, que fue por cierto en el mes de noviembre, estábamos checando la fecha, fue la última vez que tuvimos esta celebración. Vieron algunos cambios, precisamente nos reunimos todos ahí, yo bajé, estuve ahí alrededor de la mesa con todos ustedes, cambiamos las galletas por el pan, hicimos otras cosas que le voy a recordar en esta hora así de rapidito, de manera introductoria, y bueno, y aprenderemos algunas otras cosas más. Vamos a leer primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Gloria al Señor. Muy bien. Dice así la palabra del Señor, dice el apóstol, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien, Dios bendiga su palabra. Miren, hermanos, como nuestras mentes, las mentes humanas, son muchas veces incapaces, lo digo principalmente por mí, se lo digo sinceramente, somos incapaces de recordar lo que se dice de un domingo inclusive a otro, ¿verdad? A ver, hermanos, si les hago un examen de lo que hablamos el domingo pasado, ¿sí estaremos listos para responder y acordarnos de todo? Muchas veces no, así somos, hermano. Nuestras mentes no dan para mucho, ¿verdad? Hay mentes muy privilegiadas, esa es la realidad. Hay mentes muy capaces, con una capacidad casi fotográfica y recuerdan muchas cosas, punto por puntos.
Algunos de ustedes anotan, hacen anotaciones, toman nota de lo que se dice precisamente para después repasar y recordar lo que se dijo, las cosas más importantes. Pero hermanos, cuando se habla de algo 2 meses atrás o 3 meses atrás, como es ahora este caso, que la última celebración de esta la tuvimos hace 3 meses, es muy difícil recordar, así que voy a hacer un repaso breve de los puntos que tratamos la última vez que celebramos la Cena del Señor o Santa Cena, que por cierto, le voy a decir algo, creo que ya en una ocasión también lo hablamos y lo dije. Este es uno de los motivos por lo que el Señor dejó la orden de celebrar esta cena, hermanos. Es decir, como el Señor sabía y sabe que somos de mente olvidadiza e incluso desagradecida, perdone, somos a veces desagradecidos, no solamente olvidadizos, sino desagradecidos. El Señor por eso instituye como una celebración recordatoria. Por eso la Biblia dice que es un memorial, ¿sí? Es un memorial, es un recordatorio, este oficio de lo que sucedió con Cristo por nuestra causa. Y por eso el Señor lo dice expresamente, en memoria, hagan esto en memoria de mí, es decir, recordándome, recordando lo que hice. Y luego el apóstol Pablo agrega, también inspirado por el Espíritu, en el versículo 26, ¿hasta cuándo debe de hacerse esto? Dice, hasta que Él vuelva, ¿sí? Esto no se lo dijo el Señor expresamente a Pablo, pero el Espíritu guió a Pablo y dijo que esto debía anunciarse o recordarse hasta que Él regresara, hasta que el Señor regresara. Ok. Muy bien, solo para recordar, hablamos en nuestro primer punto, hermanos, de la forma de la cena del Señor. Ese fue el primer punto. Y dijimos ahí en aquella ocasión, hermano, que no debemos creer como relevante o importante lo que otros tienen por relevante e importante. Y dijimos en primer lugar, el lugar donde se celebra la cena del Señor. Hermanos, hoy estamos bajo este lugar, bajo este local, bajo esta casa, bajo este techo, y agradecemos a Dios que por años ya se ha consagrado este lugar para esto, para la predicación, para la alabanza, la adoración y también para tener, hermanos, comunión a través de este oficio. Agradecemos a Dios. El día de mañana, hermanos, no sabemos. El día de mañana podemos ser una nación como esta de las noticias, donde todo o muchas cosas se pierden. Inclusive podemos, hermano, estar en situaciones donde se nos prohíba reunirnos. Y sin embargo nos reuniremos, téngalo por seguro. No somos, hermano, de los que nos amedrentamos tan fácilmente, ¿verdad? Y yo espero que nadie se amedrente, se arredre. Hermano, no, vamos adelante, hermano, en el nombre de Cristo, con oposición o sin ella, estamos en Cristo. Pero, hermanos, a lo que quiero referirme es que posiblemente un día, hermano, podemos celebrar la cena del Señor bajo las estrellas o bajo un árbol o bajo el sol. No pasa nada. Hermanos, no hay algo estipulado que nos enseñe y que nos diga que el lugar es relevante o importante. Hermanos, podemos celebrar este oficio en cualquier parte. Decíamos inclusive en aquella ocasión, hermanos, es muy bueno. Yo he oficiado, les decía, en casa de mi suegro el oficio de la cena. ¿Por qué? Porque mi suegro es anciano, porque mi suegro ya no puede congregarse por su edad. Y he llevado, ¿verdad?, este oficio a su casa misma. ¿Está mal? No, al contrario, es una bendición. Entonces, fue lo primero que vimos en aquella ocasión. No es relevante ni importante el lugar donde se celebra. También hablamos de la hora, y menciono esto, hermano, porque cuando yo estudié el tema, me topé con muchas cosas que ya sabía y con otras que no sabía. Y me refiero a estas oposiciones o impedimentos que muchas veces ponemos como hombres para que la gente celebre y participe, o la iglesia, no la gente, la iglesia participe de este oficio. Y es que a veces, hermano, hay lugares, hay personas, hay cristianos que dicen que la cena, como es cena,
o como aquella ocasión fue una cena, tiene que celebrarse siempre por la tarde o por la noche. Hermanos, esto tampoco tiene relevancia, ¿verdad? No podemos decir, es que es una cena, ¿por qué la celebran en la mañana? Pues hay gente que se opone a que celebremos en la mañana. Hermanos, no es de ninguna manera relevante tampoco la hora. Podemos celebrarla por la mañana, al mediodía, por la tarde, en la noche, avanzada la madrugada. Podemos, hermano, hacer esto sin problema. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? O si no, calle para siempre, ¿eh? No se crea. Pero yo creo, hermano, que esto es muy sencillo y lógico. Hablamos también de que si creemos que la cena del Señor, más bien que sí creemos, algo que sí creemos es que este oficio se debe celebrar empezando como el Señor lo hizo en el versículo 19 y en el versículo 17. Dice ahí, hermanos, que cuando el Señor tomó pan, hizo algo. Cuando tomó el pan antes de dárselo a los discípulos y cuando tomó la copa antes de pasársela a los discípulos, hizo algo. Y creo que es de tomarse en cuenta. Esto sí debe tomarse en cuenta. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Dio gracias. ¿Sí? Hermanos, esta celebración debe de celebrarse, valga la redundancia, con acción de gracias. Así debemos empezar esta celebración, con acciones de gracias por permitirnos participar de un recordatorio tan benéfico, tan bendecidor, hermanos, para un pueblo que fue redimido por Cristo. Entonces, esto sí lo creemos, debemos de dar gracias. Hablamos también de la clase de pan, hermanos, donde muchos dijimos se fijan y puntualizan y ponen el dedo en esto. En la clase de pan con el que debemos participar de la mesa. Y también dije yo, me hago responsable de mis palabras, que no necesariamente es obligatorio tener un pan especial para participar de esto. Cuando Jesús participó, aunque esto no lo dice, el contexto de los evangelios nos enseña que era una fiesta de la Pascua, donde no se permitía comer pan con levadura. Pero hermanos, nosotros no celebramos la Pascua, nosotros estamos celebrando otra cosa. La Pascua, que es Cristo, dice el apóstol, ya fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, hermanos, esto es un simbolismo y un recordatorio, por lo que, hermanos, el pan no necesariamente tiene que ser con levadura, de cierta forma, redondo, cuadrado. Yo les decía, hermanos, en mis tiempos había gente que se oponía y decía que cuando alguien en una iglesia participa con galletas, está totalmente mal, decían algunos, porque dicen, cuando uno le preguntaba, ¿y por qué está mal participar con galleta? Decía, porque es la galleta, es femenina, y el pan, es Cristo. Hermanos, estas son nimiedades, ¿verdad? Recordemos otra vez, es un simbolismo. Todo esto es un simbolismo y un recordatorio. Pero bueno, para aquellos que tropiezan con esto, hermanos, ya trajimos pan desde la vez pasada. No es pan sin levadura, hermano, porque la Biblia no dice que tiene que ser pan sin levadura. Lo que sí dijimos y puntualizamos muy bien, y yo quiero que tenga en cuenta esto, y por eso quise hacer este recuento, o este resumen, esta recapitulación, es que tenemos que participar del pan y de la copa con la actitud correcta, hermanos, del corazón. ¿Y cómo es esa actitud correcta? Pues la Biblia nos dice que es sin malicia y sin maldad, y llenos de sinceridad y de verdad. Eso es, hermano, una referencia también a nuestros corazones y cómo debemos participar de esta fiesta, de este memorial. Dice 1 Corintios 11:23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Nada más dice que tomó pan. Pero 1 Corintios, capítulo 5, versículo 8, dice el apóstol, dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Recordemos, hermano, que la levadura es símbolo ¿de qué?
de malicia, de maldad, de pecado, ¿sí? Cuando Jesús se refiere a la levadura de los fariseos, ¿a qué se refería Jesús? Pues a sus falsas doctrinas, a su hipocresía, a la maldad que había en ellos. Bueno, dice aquí Pablo, dice, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Se está refiriendo Pablo al pan en especial? No, se está refiriendo al corazón de los que vamos a participar de esta fiesta. ¿Cómo debe ser nuestro corazón? Un corazón sincero, un corazón sin malicia, sin maldad y lleno de verdad. Así que, hermanos, por eso aquí, hermanos, ahorita voy a mencionar algo más de esto, pero es muy importante. Yo regularmente hago la invitación y el anuncio a participar, hermano, anticipadamente, semanas antes. Y lo hago, hermanos, para que nos preparemos, precisamente para que preparemos nuestros corazones. Si alguno de nosotros está viviendo en pecado, hermanos, porque todos caemos en pecado y vivimos en un cuerpo todavía, hermano, que tiende a la maldad, pues pongámonos a cuentas. En algunos lugares no avisan, hermano. Y en algunas iglesias, hermano, cuando ya llega uno, dicen, hermanos, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y bueno, algunos participarán, otros no, yo no lo sé. Esto es asunto de cada quien. Pero, hermano, esto tiene mucho significado. Mucho. Panes sin levadura, con la levadura de malicia y de maldad no podemos participar, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén. También hablamos de lo que el Señor hizo con el pan al dar inicio, hermanos, a la cena. Y esto fue uno de los cambios que hice la última vez que participamos, hermano. Aparte de que puse pan y no galletas para aquellos, como ya dije, que tropiezan en esto. El Señor Jesús hace algo muy simbólico, hermanos, con el pan, que creo, dije yo, puede tener una enseñanza profunda en nosotros. ¿Qué fue eso, hermanos? Dice Lucas capítulo 22, 19. Vamos a ver qué hizo el Señor con el pan. Ya dijimos que tomó el pan, ya dijimos que dio gracias, inició dando gracias y enseguida ¿qué hizo? Lo partió, dice ahí, lo partió. Hermanos, con las galletas no las partíamos, ¿verdad? Pudiéramos mandar a hacer pedacitos de pan, ¿verdad? Chiquitos, individuales para cada uno. Pero, hermano, a mí me llamó, cuando empecé a estudiar el tema, me llamó mucho la atención esto que Jesús hace. Tomó el pan y lo partió, dice, y les dio después, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces, esto, hermanos, puede ser esencial para la correcta observancia de la cena del Señor, ya que en el partimiento del pan, escuchen, ¿qué está ahí, hermanos, implícito? ¿Qué está ahí en el partimiento del pan? ¿Qué está reflejado, implícito ahí? Pues está la imagen que el Señor mismo nos entrega, hermanos, en su sacrificio corporal. Y también está ahí implícita la razón de su sacrificio, cuando dice en el versículo 24, 1 Corintios 11, 24, y habiendo dado gracias, lo partió. Fíjese, también Pablo recibió esta enseñanza y dijo, tomad, comed. Y miren lo que dice, hermanos. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, dice aquí. Es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, aquí, hermanos, en este acto de partir el pan, se evoca o se recuerda un Cristo Salvador despedazado, hermanos. ¿Sí me entiende? Un Cristo Salvador partido, uno que fue desfigurado, machacado, azotado y herido, pero no en vano, hermanos, ni sin razón, sino que dice, hermano, sino ¿por qué? Por nosotros, hermano. Ese partimiento del pan significa, hermano, lo que Cristo padeció por nosotros. Así que, hermanos,
El partimiento del pan debe dejar claro en nuestro consciente y en nuestro subconsciente también que Cristo, hermano, sufrió lo que nosotros a veces no entendemos. Es más, tendemos a olvidar por nosotros. Y aquí yo voy de acuerdo con muchos de aquellos que dicen, hermanos, que no, es que no, Cristo no murió por todos. A ver, hermanos, pero si nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros, ¿por qué olvidamos algo, hermano, tan serio? Pues, hermano, a la hora de que partamos el pan, vamos a recordar, y yo quiero que usted recuerde que Cristo, hermano, fue partido, despedazado, hermano, humillado, azotado, machacado, desfigurado, dice Isaías, por usted y por mí. Amén. Tomar la copa también nos enseña la escritura, dice 1 Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Este versículo empieza con una palabra y dice asimismo, y esto significa, hermanos, de la misma manera, es decir, que con la misma acción de gracias con que tomamos el pan, bendiciendo, hermanos, nuestro corazón debe de bendecir a Dios por la copa, por el fruto de la vid, que a partir de este momento, hermanos, sería el símbolo distintivo de su sangre derramada por nosotros también. Así que, hermanos, cuando tome la copa, de gracias a Dios también, debemos hacerlo. Y dijimos que aunque estaba pendiente hablar más del contenido, del elemento de la copa, dijimos en aquella ocasión, hermano, que la Biblia enseña que la participación tanto del pan como de la copa es para el pueblo de Dios, para los cristianos, para los creyentes, para los fieles de Dios. Y dije esto, hermanos, en relación a ese, ¿cómo lo podré decir? A esa mutilación que la Iglesia Católica Romana, lo dije y lo voy a volver a decir, ha hecho, hermanos, con este sacramento. Mire, la Iglesia Católica Romana podrá decirle de las formas más pomposas a este sacramento, hermano. Eucaristía, Santa Comunión, de muchas formas podrán llamarle, pero hermanos, lo que ellos celebran no es, hermanos, lo que Cristo ordenó, y no lo es porque, hermanos, desde el siglo XII la Iglesia Católica le quitó al pueblo la copa. ¿Con qué pretexto? De que podían hacer mal uso de la sangre de Cristo, porque ellos sí creen que la copa o lo que hay en la copa se transforma en la sangre de Cristo. Nosotros no creemos esto, ni tampoco que el pan se transforme en el cuerpo de Cristo. Pero ellos, como lo creen, dicen, no, vamos a quitarle la copa mejor al pueblo, vamos a darle solamente el pan. Eso no es lo que Cristo ordenó, hermano. ¿O sí? No, hermano, de ninguna manera. Entonces, en eso no hay observancia de la cena del Señor, porque se omite esta parte esencial de la ordenanza. Puede ser llamada como quiera, hermanos, pero eso no es la cena del Señor. Todos los fieles, y escuche, los fieles, los creyentes, deben participar de la copa como del pan. De lo contrario, hermanos, ¿qué sucederá? Pues la muerte del Señor no se muestra, la muerte del Señor no se recuerda, la muerte del Señor no se proclama. ¿Por qué? Porque tenemos un bendito y santo mandamiento de Cristo, hermano, en estas palabras. Además, y lo más importante para terminar esta introducción, para que esta sea la cena del Señor en verdad, es que debe celebrarse en memoria de Cristo, hermano, en memoria del Señor, quien dijo a sus discípulos en el versículo 24, haced esto en memoria de mí. Y en el versículo 25 vuelve a repetir, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El Señor recalcó esto a Pablo. Y de esto, dijimos, aprendemos que solo quienes lo conocen, hermanos, deben venir a su mesa. Mire, hermano, yo sé que aquí me voy a meter en camisa de 11 varas. Si esta congregación estuviera más grande, posiblemente habría muchos reclamos hacia mi persona y hacia esta manera de pensar.
Pero hermano, el texto nos dice que los que practicamos o participamos de esta celebración, de este memorial, hermanos, es primordial que le conozcamos. Yo sé que en muchas congregaciones se ofrece abiertamente a todos, niños, mujeres, hombres, cristianos, no cristianos, visitantes, simpatizantes, gente comprometida y no, hermanos, pero aquí hay algo que la Escritura nos dice, hermano. Este oficio tiene que hacerse en memoria de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, la pregunta aquí es cómo alguien puede recordar lo que no ha conocido. ¿Cómo alguien podrá recordar y celebrar lo que no ha vivido? No sé si me explique. ¿Cómo recordaremos a aquel con quien nunca hemos hablado y en quien nunca hemos creído? Entonces yo creo, hermanos, en base a esto, que nadie debe venir a la mesa del Señor, como algunos piensan, para obtener fe. No, es que déjelo, a lo mejor participando del oficio de la Santa Cena, se va a convertir. A ver, hermanos, la Biblia da mandamientos y estipula cómo un hombre o una mujer se convierte al Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Confiésalo con tu boca, créelo con tu corazón, serás salvo. Pero nunca dice tal cosa, ni en los evangelios, ni en la revelación que Pablo recibió. No dice que este sacramento, o este oficio, esta celebración o memorial, salva las almas. No, de ninguna manera. Entonces, hermanos, yo creo que nadie debe cometer el error de creer que participando de la cena. Es más, aquí sí voy a darle el crédito a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana no ofrece la comunión a ninguno, hermano, que no esté bautizado y confirmado y confesado aparte. ¿Sí? Confesado. Yo no creo en esto, pero hermanos, ellos estipulan al menos o tienen en cuenta estas tres cosas. Tienes que ser bautizado como católico, tienes que haber sido confirmado y tienes que haberte confesado con el cura. Aunque nosotros no creemos, hermano, yo creo que nosotros sí debemos tener en cuenta que esta es una celebración para los creyentes, no para los incrédulos. ¿Qué hacen los incrédulos alrededor de la mesa, hermano, de la comunión? Si alguien supone que esta participación es una ordenanza salvadora, debo decirles lo que Cristo dijo a los saduceos, hermanos. En Mateo 22, 29, erráis ignorando las Escrituras. Así que esta cena es una ordenanza sumamente instructiva para los que son salvos, pero quienes no han nacido de nuevo y no son por gracia miembros de la familia del Señor, no tienen derecho a participar. Se oye muy feo, ¿verdad? Dice, hermano, pero ¿por qué es tan duro? Hermano, pues no sé qué más entender yo de esta palabra. Bueno, si conocemos por la bendita experiencia de la gracia y de la fe en Cristo el significado de la regeneración y de la redención, hermanos, somos aptos para acercarnos a la mesa de la comunión. Pero si no, igual que en la Pascua, hermanos, ¿quiénes podían participar de la Pascua, hermanos? ¿Quién? Era destinada para Israel. Para Israel. Esta cena, pues, hermano, es una cena familiar, una fiesta familiar para quienes pertenecen a Jesucristo y nadie más puede asistir. Y si asisten, hermanos, yo no les voy a prohibir, pero van a correr el riesgo de comer y beber, como dice el apóstol Pablo, indignamente, ya que serán incapaces de discernir el cuerpo del Señor. Esto es importante y de esto podemos hablar en otra ocasión. Pero hermano, aquí termino esta introducción para hablar del segundo punto. Del segundo punto, hermanos, deducimos algo. Deducimos la importancia todavía más de la cena del Señor. Y en primer lugar, hermanos, en este punto número 2, hemos de decir que es de suma importancia la cena del Señor porque fue revelada. Escuche, la cena del Señor, hermano, no fue un invento de Pablo. La cena del Señor no fue un invento de Mateo que escribió, de Lucas que escribió acerca, o de los evangelistas que escribieron, Marcos, Lucas.
hermanos, que escribieron acerca de esto. Fue revelada por el Señor mismo. Mire, Pablo, por eso a mí me gusta cuando celebramos este oficio, hermano, tomar esta parte de la Escritura, la revelación que el Señor Jesús le dio a Pablo. No porque Mateo esté mal, ni porque Marcos esté mal, sino porque hay algo admirable en esto, hermanos. Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 11, versículo 23, dice algo muy interesante. La primera parte de ese versículo dice, porque yo, dice Pablo, recibí del Señor lo que también les he enseñado, os he enseñado. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Por deducción, yo creo que por lógica, hermanos, es muy seguro que lo que Mateo escribió, que lo que Marcos escribió, que lo que Lucas y Juan sabían de Cristo de primera mano, era accesible ya para Pablo, aunque no se hubieran escrito todavía los evangelios. Si mucho, a lo mejor el de Marcos. Marcos parece ser que fue el primer evangelio que se escribió, es el más antiguo. De ahí bebieron otros. Pablo tenía acceso, hermanos, a lo que Mateo, Marcos, Lucas, Juan sabían de primera mano acerca de Jesús. Yo creo que sí. Yo creo que ellos tenían acceso a estas enseñanzas, pero Pablo, hermano, pudo ciertamente haber aprendido de ellos como y de cómo el Salvador instituyó este oficio, la cena. Pero miren, hay algo maravilloso aquí, hermanos. Como si Cristo no permitiera que fuera de segunda mano, se complació en declararle personalmente a Pablo mismo, directa y claramente, cómo debía de celebrarse esto. El apóstol dice, porque yo recibí del Señor, dice. Es decir, Pablo no dice, nosotros hemos recibido del Señor, yo y el resto de los discípulos y de los apóstoles recibimos del Señor. No dice eso. Dice, porque yo recibí del Señor. Y esto indica una revelación personal, definitiva de Cristo sobre este asunto, hermanos. Miren, hemos de saber, hermanos, y si no, pues usted me corrige. Yo no dudo de que haya algunas cuantas enseñanzas de parte del Señor después de haber ascendido al cielo. Ahorita no se me viene, ni me puse a pensar cuando escribí esto, pero si usted recuerda una enseñanza específica después de que Cristo subió al cielo que haya dado alguno de los apóstoles, hermano, no la recuerdo, pero esta sí es una. Esta fue una enseñanza, hermano, que después de Cristo haber subido a los cielos, se complació en dársela a un apóstol. Porque Pablo, aunque él lo reconocía y decía, yo soy un apóstol, pero como un abortivo, soy el último de los apóstoles, sí, aun cuando fue el último de los apóstoles, vio al Señor, recibió instrucción directa, y esto precisamente, hermanos, es una de las muestras que Pablo recibió de parte del Señor ya glorificado. ¿Qué quiero decir, hermanos? Miren, aunque no lo parezca, este punto tratado aquí es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque a veces nos vemos practicando cosas innecesarias, o a veces, hermano, dejamos de practicar cosas cruciales, necesarias, indispensables. Como creyentes genuinos deberíamos de temblar, hermanos, por esas ordenanzas de Cristo que han sido alteradas, que han sido modificadas a tal extremo que han sido desplazadas de su lugar y de su propósito. Y luego, por darle un cuidado descuidado y un mal manejo a la doctrina que salió de la misma boca de Cristo, hermanos, terminamos creyendo que esas alteraciones y modificaciones carecen de importancia. Yo le voy a dejar una tarea. Es un tema aparte, pero yo le dejo la tarea, hermano, de investigar y de orar y de buscar bíblicamente. Este es otro tema. ¿Qué pensará, hermano, el Señor acerca de que con la mano en la cintura nosotros digamos, cuando un familiar cristiano muere, que lo quemen
que lo cremen. Y hermanos, hay un debate muy fuerte acerca de las cremaciones, de la cremación. Quiero decirle, hermano, que he escuchado a pastores y cristianos decir, para Dios es lo mismo resucitar un cuerpo quemado que un cuerpo sepultado. Sí, hermano, para Dios es lo mismo salvarnos, pudiéramos decir con Cristo y sin Cristo, pudiéramos atrevernos a decir eso. Hermanos, pero ¿qué dice la palabra acerca de esto? Se lo dejo de tarea. ¿Por qué menciono este tema? Lo menciono porque a veces practicamos otras cosas, hermano, que no son bíblicas, que no están respaldadas por la Escritura. Y las respaldamos como si fueran, para Dios es lo mismo. A ver, hermano, sí, para Dios es lo mismo, pero ¿qué dice Dios acerca de estos temas? Entonces, aquí, hermanos, en esto haríamos bien, creo yo, en recordar las palabras que María dijo a los sirvientes allá en Caná de Galilea. Juan 2:5, ¿qué les dijo? La frase que ya conocemos: hagan todo lo que Él les diga, hagan todo lo que Él les dice, haced todo lo que os dijere. ¿No es esa nuestra encomienda, hermano? Hermanos, nosotros nos fue dejado a nuestro arbitrio hacer como nosotros queramos. Sí, la palabra de Dios dice esto, pero yo digo, pero yo hago. ¿Será esa la prerrogativa del cristiano? No, hermano. Y en esto, hermano, en esta celebración, creo que para obtener, hermano, todo el beneficio posible y la bendición posible, haríamos bien en recordar, hermano, y en poner, hermano, el punto a la i y el acento y la coma para saber hacerlo, hermano, como dice el título, la correcta observancia de la cena del Señor. También sería bueno recordar, hermano, cómo continuamente le fue recordado a Moisés la frase de cuidar, hacer el tabernáculo de reunión conforme a un modelo específico, ¿verdad? Mostrado previamente en el monte Sinaí, Éxodo 25:40. Esta frase se repite aproximadamente unas 5 o 6 veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Éxodo 25:40? Dios, hermano, insistió con Moisés y le dijo 1, 2, 3, 4, 5 veces: mira, Moisés, haz todo esto conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hermano, Moisés hubiera podido decir, bueno, ya me dijiste cómo, aquí voy a hacer unos cambios en las cortinas, porque está muy escaso el pelo de qué, hermano, de cabra, de tejón, o el azul, el carmesí, el rojo grana, vamos a meterle un verde brilloso, o un dorado. No, hermano, Moisés, hermano, fue constantemente impulsado a hacer las cosas como Dios le había hecho. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto enfatizaba en que las cosas de Dios deben ser replicadas exactamente como Dios lo muestra, no según la imaginación humana, siendo también esto un principio de fidelidad a un plan divino, a un plan celestial. Hermano, esto nos lleva a tener una adoración más perfecta para con Dios que se cumple en Cristo. Yo me pregunto, hermano, bueno, si todo es dejado a la pericia y a la imaginación humana, hermano, ¿por qué no celebramos la Santa Cena, hermano? Con un jugo ¿de qué? Estará bueno, hermano. De zanahoria, de piña. Pues sí, sería correcto. Pues no. ¿Por qué, hermanos? Porque el producto de la vid, inclusive, hermanos, yo oigo a algunos hermanos por ahí, algunos videos de predicadores y teólogos y exégetas, algunos, fundan también, hermano, porque en nuestras iglesias se beba vino en vez de jugo de uva. Dice, ¿por qué nos quitaron el vino si la Biblia dice que fue con vino? Hermanos, yo sé que esto se hace muchas veces por aquellos, hermanos, que pueden tropezar con el vino. Y dicen algunos, peor en México, dicen algunos. Y los que defienden el vino dicen, pero ¿a poco con una copita se van a volver otra vez a ser alcohólicos? Usted no sabe. Usted si fue alcohólico, a lo mejor puede saber, hermano, que a veces el solo olor
del alcohol, hermano, lleva a muchos otra vez a caer en el alcoholismo. Entonces, hermanos, yo sé que es el producto de la vid. Si yo voy, hermano, a las leyes nazareas, del nazareato, hermano, los nazareos en su voto no solamente no debían de beber vino, sino debían abstenerse hasta de los ollejos y de las semillas de la uva. Así que, hermano, ¿cuál es el problema de que participemos con jugo de uva? Es el producto de la vid, creo yo, ¿verdad? Y si, hermano, tiene algo que decir, pues ahorita nos agarramos después del culto, hermano. No, hacemos un debate, exactamente. Pero hermanos, de verdad, esto, hermano, debe de enfatizar. No debemos alterar nada, a eso quiero referirme, hermano. No debemos alterar nada de lo que Cristo ha ordenado, porque como dice Eclesiastés ahí en el capítulo 8, verso 4, la palabra del rey, dice, es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Así que nada más imaginemos, hermanos, a quienes alteran su palabra. No es así, hermano, como cierra el compendio de la palabra revelada en Apocalipsis, con una advertencia clara. ¿Cuál es la advertencia? Apocalipsis 22, 18. Dice el Señor, yo testifico a todo aquel, dice, que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, todo lo que Cristo ha ordenado debe ser obedecido por nosotros. Y más cuando vemos cómo se esmeró Él, especialmente en esta ordenanza, para hacer de ella una revelación clara, hermanos. Así nosotros podemos estar seguros de que pretendía rodear, hermanos, Cristo, esta celebración, esta cena, de la mayor solemnidad y de la mayor autoridad. ¿Sí? Punto número 2. Ahora, aunque en la primera parte ya me he referido a este punto, hermanos, es tan importante que debo recordar de nuevo que esta cena fue ordenada por el Señor. Él dijo, 1 Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego dice, haced esto en memoria de mí. Versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y es que, hermanos, si amamos a Cristo, estamos obligados a guardar sus mandamientos, ¿no? Y entre otros, está este que nos dice, hagan esto. Hermanos, esta celebración es un mandamiento. Es un mandamiento. Podríamos tener un mandamiento en su forma negativa, como a veces nos mandó el Señor, ¿verdad? Diciendo, Éxodo 23, por ejemplo. ¿Qué dice? Lo dice de una forma negativa, es un mandamiento en forma negativa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 24, no te harás de imagen, dice, ni ninguna semejanza. Éxodo 25, no te inclinarás a ellas. Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 20:13, no matarás. 20:14, no cometerás adulterio. 20:15, no hurtarás. 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Bueno, pero hermanos, aquí el Señor dice, haced esto, hagan esto en memoria de mí. Hermanos, ¿dónde encontrarán una disculpa aquellos creyentes que nunca, hermanos, se acercan a la mesa de la comunión? Aquellos que dicen, es que a mí no me gusta, se me hace muy ritualista. Hay creyentes que dicen esto, hermano, que no participan. Es más, si usted les avisa que va a haber Santa Cena, no vienen. Dijo mi pastor, aquí no hay de esos, ¿verdad, hermano? No, aquí no hay de esos, gracias a Dios. Pero hermanos, de verdad, hay de todo, habemos de todo en la viña del Señor. ¿Dónde, hermano, van a encontrar una disculpa a un mandamiento expreso del Señor que digan, hagan esto en memoria de mí? O si siendo nosotros de su pueblo y lo practicáramos tan pocas veces, hermano, quedaríamos excluidos cuando el Señor dijo, hacer esto, ¿cómo? ¿Cuándo?
todas las veces. Y ahí está explícito también que esto se debe de practicar continuamente, muchas veces. Por lo que, hermano, a lo mejor quedaría más bien para muchos si el Señor hubiera dicho hacer esto todas las pocas veces que la bebieres. Dios nos libre, hermano. Dios nos ayude. Yo tuve que ponerle a esto, hermano, porque mi mente olvidadiza, se me iban los meses. Yo tuve que ponerle fecha. Ahora empieza el nuevo calendario, hermano, y le digo a mi esposa, ayúdame, encierra ahí puntualmente cada 2 meses. ¿Sí? Cada 2 meses. Porque, hermanos, se me olvida algo que no debiera olvidar, se los confieso. No olvidemos, pues, hermanos, nunca que esta cena fue instituida por Cristo mismo y Él mismo dio el ejemplo de su observancia, al igual que en el bautismo, hermano. Este es otro sacramento y otro mandamiento de Jesús, del cual Cristo nos dio testimonio que era justo y necesario. Cuando Jesús viene a Juan para ser bautizado, Mateo 3, 13 y 14 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, dice, para ser bautizado por él. Versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y el versículo 15, mire lo que Jesús dice. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene, dice, que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan le dejó, lo bautizó. Así, hermanos, también en la cena, exactamente, fue Él quien primero bendijo y partió el pan. Fue Él quien primero pasó la copa, sentado a la mesa con los 12 a su alrededor y poniendo un énfasis, una luz especial sobre esta ordenanza, por lo que de ninguna manera, pues, hermanos, debemos olvidarla, descuidarla, ni despreciarla. Punto número 3, ya mero termino. Algo más en lo que debemos fijar nuestra atención es también que esta celebración, hermanos, la estableció en una ocasión muy especial. Hermanos, yo no sé, pero debiera conmover nuestras entrañas, nuestro corazón debería ser estrujado cuando leemos ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, en esa segunda parte que dice que el Señor Jesús, dice, la noche que fue entregado, dice, tomó pan. Hermano, no fue en el monte de las bienaventuranzas cuando Jesús dijo, pues vamos a celebrar una cena, o cuando multiplicó los peces o los panes. No fue cuando el Señor instituyó, hermanos, esta celebración. ¿Cuándo fue, hermano? La noche que fue entregado. Él sabía que estaba a punto, hermano, de padecer todo lo que usted y yo sabemos, hermano, por nosotros. Pero ¿sabe qué? ¡Qué maravilla, hermano! Pablo no podía olvidar, hermanos, que en la revelación que él recibió, Jesús, siendo Señor de todo, esa misma noche que fue traicionado, esa misma noche donde el que comía pan con él levantó su calcañar y lo vendió por 30 monedas de plata. Pero con todo eso, incluso cuando él conocía que sería traicionado, conocía al traidor mismo, conocía todo lo que implicaba. Yo creo que todo eso debió desgarrarle el corazón a Jesús, hermano, pero con todo, se acordó de usted y de mí, hermano. Se acordó de nosotros. Y estableció esta ordenanza para que al refrescarnos la memoria acerca de su bendito ser, no se nos permitiera ser también a nosotros traidores, sino que nos mantuviéramos firmes en cada momento de prueba. Entonces, hermanos, me parece que debemos ser especialmente cuidadosos en observar una ordenanza como esta, ¿no cree? Instituida cuando el corazón de nuestro Salvador se quebrantaba de angustia y aún así no nos olvidó. Bendito sea el Señor, adore a Dios, hermano, por esto. Punto número 4, debemos recordar también la importancia de la ordenanza debido al peculiar motivo personal, hermano, con el que fue instituida. 1 Corintios 11:24 dice, haced esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de ¿qué, hermanos? Del cristianismo. Hagan esto en memoria de sus doctrinas, de sus prácticas, de su denominación, de la congregación a la que pertenecen.
Hagan esto en memoria de los finos vasos, sí, y del buen pan que usamos en nuestra congregación. No, hermanos, hagamos esto en memoria de Cristo, dice, en memoria de mí. Todos nosotros sabemos con qué respeto y honra, hermanos, se tratan las palabras de un esposo moribundo que dice a los suyos: familia, hagan esto que les pido en memoria de mí cuando ya no esté, ¿verdad? Por mucho tiempo mi querido suegro dijo a los suyos: cuando yo me muera quiero que me lleven allá a mi pueblo, allá a San Francisco del Oro, ¿verdad? Y algunos rechinaron de los hijos, ¿verdad? Dijeron: no, espérese, ¿por qué tan lejos? No nos la ponga tan difícil. Pero hubo alguien que dijo: hónrenlo, hónrenlo, honren sus palabras, honren su deseo. Ya se le pasó, ¿verdad? Él ya dijo: no, donde sea, ¿verdad? Pero hermano, ¿cómo se respetan a veces esas últimas palabras? Yo sé que siempre se buscará hacer aquello si está en nuestro poder hacerlo. Y así que, hermanos, nuestro querido Señor y Maestro ha puesto en esta celebración conmemorativa toda la hermosura de su personalidad, toda la gracia de su afecto por nosotros y toda la ternura que debe haber en nuestro amor por Él. Si hay algo que nos pide, hermano, que hagamos, debemos hacerlo. Pero si es algo que debe hacerse en memoria suya, lo vamos a hacer mucho más impulsados por el recuerdo amoroso de Él. No nos avergoncemos si no lo hacemos de la manera más amorosa. Hermanos, ¿no nos avergonzaremos, perdón? Yo creo que sí. No nos avergonzaremos, hermanos, si hacemos esta celebración, hermano, como un ritual vacío y hueco. Yo creo que sí, hermanos. Hagamos esto de la manera más sincera posible, hermanos, como corresponde al recuerdo de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Y habiendo dicho esto, hermanos, no se debiera animar insistentemente, otra vez le digo, a ningún cristiano, no se le debiera estar empujando a que venga a la mesa de la comunión, porque eso yo creo estropea la perfecta naturalidad de ese amor. Hermano, los cristianos no debiéramos estar siendo avisados, inclusive. A la hora que la mesa se sirve, todos los hijos debiéramos acudir a la mesa. Nada de que yo no estoy preparado, nada de que yo no vine listo. Hermanos, si eres hijo, debemos estar listos y preparados, porque el amor de Dios está en nosotros. Si le amamos y decimos que le amamos, hermanos, debemos acercarnos a la mesa con Él. ¿Sí o no? Que Dios nos ayude. Quiero decir, pues, que si alguien no ama verdaderamente al Señor, pues que no venga a su mesa. Pero si lo amamos, vengamos por amor, vengamos porque lo recordamos y porque deseamos que al celebrar esta cena nos ayude a recordarlo todavía más. Si no hay nada en Él que deseamos, hermano, recordar, no nos atrevamos a venir. Pero si es precioso para nuestra alma, para nuestro consuelo y para nuestra fe, si su mismo nombre es música para nuestros oídos, miel para nuestra boca y alegría para nuestro corazón, entonces no necesitaremos, hermano, que nos presionen para venir a su mesa, sino que vendremos porque Él dice: hagan esto en memoria de mí. Último punto. Hay algo que más que refuerza la importancia, hermanos, de esta cena. Ya lo dijimos así de pasadita ahorita. Esto debe celebrarse hasta que Él venga, dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No es, hermanos, pues, una ordenanza solo para los primeros cristianos, hermano, o solo para establecerse, por así decirlo, como un puente entre el ceremonialismo del Antiguo Testamento y la espiritualidad del Nuevo. No, hermanos. Su propósito es celebrarse hasta que Él regrese. Debemos seguir reuniéndonos, hermanos, en su mesa, dando gracias, partiendo el pan y proclamando su muerte hasta que la voz de mando, la voz del arcángel y la trompeta de Dios nos sobresalte. Y entonces, hermanos, sintamos una verdadera bendición al recordarlo obedientemente cuando aparezca finalmente. Cuando venga a nosotros diremos: Maestro bendito, hemos hecho lo que nos mandaste. Hemos mantenido vivo tu recuerdo en nosotros y en el mundo delante de muchos,
partimos el pan y bebimos la copa en tu nombre, y ahora nos regocijamos al verte en tu gloria. No sé si el encuentro entre Cristo y su iglesia, hermanos, pudiera ocurrir en mejor momento que si Él viniera cuando estuviéramos reunidos en esta mesa. Qué maravilloso sería, ¿no cree? Que estuviéramos recordándolo y el Señor se presentara nuevamente entre nosotros, hermanos. Qué bendición. Concluyo, hermanos, no concluyo el tema, pero concluyo esta parte segunda diciendo que he intentado brevemente, como he podido, instruir un poco más sobre la importancia de esta cena conmemorativa, y que es más valiosa que cualquier otra cena, que de las que ya tuvimos, cualquier otra reunión, cualquier comida que pudiéramos tener. Y aunque, como en todos los demás temas de la palabra de Dios, hermanos, que tratamos, no pretendo haber concluido el tema de ninguna manera. Tanto así, hermanos, que si Dios nos permite, abordaremos nuevamente dentro de 2 meses más el mismo tema. Pero mientras tanto, hermanos, espero que el Espíritu Santo inculque la verdad en el corazón de todos los que hemos participado de este oficio muchas veces en el pasado. Y también que quienes no han observado y vivido esta ordenanza hasta ahora, que los lleve a preguntarse si realmente creen en Jesús y aman al Señor y se han decidido a seguirle. Pido a Dios de verdad que estas preguntas, hermanos, pesen en sus mentes hasta que haya una respuesta de fe sincera en Cristo. Amo al Señor como para venir a una mesa y recordarle y saber y volver a pensar en su muerte cruenta, en su sangre bendita de Rey derramada. Le amo tanto que quiero estar junto a Él y junto a mis hermanos recordando este suceso. ¿O es un simple formalismo para mí? Piensen en esas cosas, por favor. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar en esta tarde y vamos a dar gracias por su palabra, que es, hermano, muy, muy didáctica, muy enseñadora. Pero también, hermanos, pidamos por estos elementos. Siempre lo aclaro y lo haré una vez más hoy. Hermanos, el pan que comemos no es el cuerpo de Cristo. La copa que tomamos no es la sangre de Cristo. Son, hermanos, símbolos de esa preciosa sangre, de ese precioso cuerpo, hermano, castigado, todo por usted y por mí, por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra rebelión. Hermanos, todo esto lo hizo el Señor por nosotros. ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no pensar en ello? ¿Cómo no vivirlo o tratar, hermano, de vivirlo o de revivirlo más bien? ¿Quiere orar? Hable con Dios en esta tarde. Señor, aquí estamos los que decimos ser tu pueblo, Señor. Aquí estamos los que creemos haber sido lavados con tu sangre. Aquí estamos, Señor, los que hemos gozado, Señor, de los resultados de tu muerte, de tu sacrificio, de los azotes, Señor, de la coronación de espinas, de la crucifixión. Aquí estamos, Señor, los que decimos haber sido limpios, como cantábamos hace un momento, por tu sangre bendita y preciosa. Señor, por lo tanto, hoy, Señor, nos hemos reunido con el propósito de recordar este primer domingo del año. Nos hemos reunido para recordar, Señor, lo que tú hiciste, lo que no debe olvidarse, Señor, lo que debe siempre recordarse. Aquí está tu pueblo, Señor. Queremos acudir a la mesa, Señor, con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de recuerdos y con un corazón lleno de agradecimiento, Señor, por lo que tú has hecho. Señor, aunque esperamos verte, Señor, pronto, Señor, de esta forma te vemos. De esta forma, Señor, para nosotros es más conveniente verte en la cruz, sufriendo, Señor, por nosotros, siendo castigado,
siendo molido por nuestros pecados, como el profeta lo dijo, azotado y herido, desfigurado por nosotros, y de tu sangre bendita y preciosa que cayó a tierra, Señor, y sin embargo produjo, Señor, frutos en nuestra alma y en nuestro corazón. Aquí estamos, Señor, y Señor, vendremos a la mesa, Señor, con estas virtudes, agradecidos, llenos de amor, Señor, y con acción de gracias, como lo acabamos de mencionar. Gracias, dele gracias, hermano. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por permitirnos comenzar el año de esta manera. Gracias, Señor, por tu muerte. Gracias, Señor, por tu redención. Gracias, Dios mío. Ponemos en tus manos, Señor, ahora este producto de la vida, este pan, Señor, que, Señor, significa, Señor, que simboliza, que representa, Señor, tu cuerpo molido y tu sangre derramada. Señor, bendice estos elementos y bendice nuestras vidas, Señor, al participar, Señor, de este recordatorio, de este memorial. Que así sea, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Amén.